Contador, máster en Dirección de Empresas, posgrado en Economía Social y Desarrollo Local, maestría en Sociología Económica, docente universitario. Bueno, esto es parte del currículum de nuestro entrevistado, nuestro próximo entrevistado, y ya le damos las muy buenas tardes. Luis Laferrier, ¿cómo le va? Alejandra Sánchez lo saluda. Hola Alejandra, ¿cómo está? Nosotros bien, ¿usted? ¿Usted Yo personalmente bien. No así ni la provincia, ni el país, ni el mundo, pero bueno, eso es otra cosa. ¿Qué tan mal está el país desde el punto de vista económico? Bueno, hemos venido analizando desde hace mucho tiempo la situación de la Argentina y siempre insisto que hay un modelo económico-social que se ha desplegado a lo largo de este siglo y que genera efectos económicos y fuertes impactos en la estructura social que se agravan cada cierto tiempo y en especial cuando hay coyunturas como la que vivimos ahora, ¿no? Digo que es un modelo económico que tiene una estructura que se basa en ciertos sectores que yo denomino extractivismo depredador, una sobreexplotación de nuestros recursos con el objetivo de llevarlos afuera y que no se ha logrado recuperar o reconstruir toda la destrucción industrial que todo el que tuvo la Argentina en otras épocas, ¿no? Entonces eso nos hace un país muy vulnerable porque la mayor parte de lo que consumimos o tiene componentes importados o es un bien final importado. Entonces eso hace de que nosotros tengamos una dependencia de la necesidad de tener dólares para abastecer a la Argentina. Pero lo que pasa es que, por otro lado, nosotros tenemos una situación que vino ya de la dictadura, pero que se ha ido agravando, de una deuda externa gigantesca, que es fraudulenta, que nunca la debimos, la pagamos más de 10 veces y cada vez debemos más, pero que es un condicionante muy fuerte. ¿Esto por qué lo digo? Porque acá el problema normalmente explota cuando sube mucho el precio del dólar. Y ya sabemos, desde hace muchas décadas, que cuando sube el precio del dólar, la contrapartida es una caída muy fuerte, un deterioro de los salarios reales y de los haberes de los jubilados, es decir, del poder de compra de la mayoría. Claro. Nosotros tenemos un modelo económico que, a pesar de que parece que los dólares los dólares no están, casi faltan, un modelo económico que genera dólares genuinos, porque ¿cómo se generan los dólares? Con la balanza comercial favorable. Nosotros importamos mucho más de lo que importamos. Como para que tengan una idea, en lo que va de este siglo, nosotros hemos tenido una balanza comercial de más de 200.000 millones de dólares de superávit. 200.000 millones, y desde el año 2019 hemos tenido una balanza comercial de más de 50.000 millones de dólares favorables. ¿Y entonces cómo no tenemos ahora? Claro, estamos con menos 10 como dijo Schiaretti en el debate. Claro, pero el tema es que esos dólares que generamos con nuestras exportaciones mayores a las importaciones se lo llevan puesto todo lo que es la dinámica de este modelo, digamos, por un lado esta deuda fraudulenta que pagamos a la usura internacional, que se lleva gran parte de esos dólares, pero por otro lado también nosotros tenemos una economía muy concentrada y muy extranjerizada. Y los grandes agentes económicos, que son los que captan la mayor parte de la riqueza, los que concentran la riqueza, ganan en pesos, pero se llevan plata afuera. Y para llevarse la plata afuera te la tienen que llevar en dólares. Entonces, no hay país que pueda abastecer con dólares este saqueo gigantesco del que nosotros somos objeto, tanto por el capital usurero internacional como por las grandes corporaciones. Entonces, eso hace de que falten dólares cuando tenemos que estar nadando, tenemos que estar dando dólares. Ahora, esto no es un determinismo, digamos, ¿no estamos condenados como país a eso? O no sé si tenemos derecho a decir, bueno, esta también es una de las deudas de la democracia, estas son decisiones que se toman. Por supuesto, pero muy bien, amiga, clarito como el agua, es decir, no hay ninguna determinación histórica. Yo siempre insisto en esto, ¿no es cierto? Nosotros somos 46 millones de argentinos según el último censo de población, en un mundo donde viven más de 8.000 millones de seres humanos. Somos 46, es decir, no somos nada, pero tenemos uno de los territorios más extensos,
más ricos, más privilegiados del mundo, que puede producir alimentos para 500 millones más de personas, que puede generar energía limpia y sustentable. Es decir, tenemos todo para vivir como Duque. Pero el tema es que somos un país inmensamente rico, pero inmensamente saqueado. La capacidad de saqueo que tiene, y además esto tiene que ver con políticas que avalan este saqueo, porque obviamente que podemos tomar otro camino, porque pudimos estar mucho mejor durante 50 años en el siglo pasado, y pudimos tener una sociedad que era un ejemplo en América Latina, con movilidad social ascendente generalizada, con una clase medio extendida. Lo que pasa es que en este siglo el poder mundial sabe que los recursos, si se sigue depredando así de la naturaleza en todo el planeta, van a ser cada vez más escasos, recursos que son indispensables para la vida. Y entonces están tratando de apropiarse y de asegurarse el control. Y para eso, bueno, en determinada América Latina es zona de sacrificio, zona de sacar recursos, pero sobra gente. Entonces, sociedades como la nuestra, que avanzaron tanto, que tiene una clase media que tuvieron que estar en destrucción, digamos, esa sociedad para ello consume demasiado. Entonces, las políticas de ajuste son aquellas que buscan que se achique el consumo interno, que queden los saldos deportables, que puedan saquear. Y este es el tema. Entonces, los dólares no van a alcanzar nunca. Si nosotros seguimos con esta dinámica, no van a alcanzar. Entonces, hay un problema de fondo, que no es la inestabilidad política. O sea, yo creo que algunos lo plantean al revés, se equivocan, dicen, no, lo que pasa es que la situación política lleva a que... No, es la situación económica la que genera la crisis política en Argentina y esta situación. Lo que pasa es que los especuladores aprovechan en estas circunstancias porque donde pueden elevar el precio del dólar significa que aquellos sectores vinculados a la actividad exportadora se van a quedar con una gran cantidad de la riqueza que generamos, pero eso proviene de algo, proviene del empobrecimiento de la gran mayoría. Contador, un poco para graficar, ¿no? Que esta situación que se está generando con el aumento del dólar, que, bueno, ya uno hasta pierde la cuenta de cuándo estaba hace una semana respecto de hoy. Realmente, ¿quién está detrás de esto? ¿Hay alguien detrás o son las decisiones políticas que no se toman y que hacen o derivan en todo caso a esta situación? Llevan a esta situación. Claro, hay de todo un poco. Una base estructural que permite que la mayor parte de los dólares que generamos, que son muchos, se los lleven puestos. Se los lleva el capital usurero, el pago de la deuda externa fraudulenta, la evasión de divisas, la fuga de capitales que está legalizada en Argentina desde la dictadura y que no ha cambiado. Entonces, esa base real hace de que periódicamente falten dólares. Si faltan dólares, sube el precio. Ahora, este gobierno lo que está haciendo es intentar llegar a las elecciones con el menor daño posible y trata de poner unas medidas muy circunstanciales, parches, que en algunos casos son positivas, pero son totalmente insuficientes porque se sigue manteniendo intacto el modelo global. Es decir, los que concentran la riqueza y que la ganan en pesos se la llevan afuera en dólares. Entonces no hay forma de sostener esa voracidad sin límite. Pero además, digamos, de esa dinámica, en estas circunstancias, los importadores, que son los que más ganan con la devaluación, presionan para que haya más devaluación y para que suba el dólar. En realidad, el dólar paralelo no mueve mucha cantidad de eso, pero genera expectativas de devaluación muy fuerte. Entonces, casi no hay medidas de fondo, acá no hay magia. El dólar va a seguir aumentando porque es escaso. Usted, Luis, acaba de señalar que este gobierno, el propio hablemos del ministro de Economía, candidato a presidente, ha tomado una serie de medidas, si yo no entendí mal, para llegar con el menor daño posible, ¿a dónde? A las elecciones. ¿Menor daño posible para quién? ¿Para la ciudadanía? ¿Para la propuesta que encabeza? ¿Para quién? No, a ver, las principales propuestas políticas de los posibles candidatos presidenciales que podrían llegar a ganar, gobiernan para el poder económico, mantienen este sistema intacto, permiten que se vayan los recursos, permiten que se despliegue el territorio. Es decir, estamos en una sociedad que tiene el 50% de la población viviendo en la pobreza. Es decir, esto es una locura. Cuando la preocupación central de todos debería ser cómo evitamos esto, cómo solucionamos. La preocupación es cómo seguimos pagándole al fondo una deuda fraudulenta, cómo seguir pagando a los acreedores. Entonces, la preocupación de ellos es mirar para arriba porque son muy sumisos al poder. Lo que pasa es que quien
hoy tiene la conducción de la economía y que es candidato, y sabe que un desgaste mayor de una política de más ajuste todavía le quitaría mucho más chances electorales. Entonces busca fortalecerse, no debilitarse tanto, pero no por convicción, ¿no es cierto? Han gobernado 4 años y recién van a tomar esta medida cuando faltan días para las elecciones. Digamos, tiene un objetivo electoral, pero de todas maneras está bueno que se haga porque alivia un poco esta dramática situación que vive la gran mayoría de los argentinos, porque la inflación es el mecanismo, es la herramienta que tienen los sectores más concentrados para captar más parte de la riqueza. Es una forma de redistribuir el ingreso, pero de manera negativa, ¿no es cierto? Ahora pregunto, ¿no sería mejor para la ciudadanía en general, en lugar de que me ayuden a enfrentar la inflación, que la medida apunte a bajar la inflación? Por supuesto, pero nosotros a lo largo de este siglo, desde el 2007, 2008, que empezó a ser fuerte la inflación, porque la inflación es el intento de concentrar la riqueza en un sector minoritario. Y cuando la sociedad reacciona buscando recomponer salario, entonces, más inflación de nuevo. Ahora, el Estado ha venido acompañando esa política que promueven las grandes empresas, las empresas promover precios, porque el Estado también ha sido socio, porque cuando hay inflación, lleva adelante políticas de ajuste. ¿Por qué? Porque aumenta más su recaudación. Los tributos en Argentina fundamentalmente provienen de impuestos al consumo, se le pagan a los consumidores sin saberlo, ¿no? Aumenta su recaudación en el Estado y no aumenta en la misma proporción los salarios y los haberes jubilatorios. Entonces también el Estado comparte la responsabilidad, no tiene intención de fondo de cambiar este proceso inflacionario, porque en definitiva es una política que favorece a los sectores más concentrados. Este es el tema, pero obviamente que acá lo que se necesita es un cambio mucho más global, no hay una medida sola que cambie esta. Ahora, un cambio que no sea parche, porque los parches solamente estiran la situación hasta un momento donde se hace insostenible, ¿no? Está bien. ¿Estamos ya ingresando a la etapa de la hiperinflación? Esto es un tema, yo creo que, es un final abierto y no se puede predecir, ¿no es cierto? No está descartado eso, pero yo creo que están apuntando, normalmente en situaciones similares se ha tomado el mercado, entre comillas, es decir, las empresas, los formadores de precios, el poder económico, presiona como para señalar qué puede pasar si no se hacen los deberes por parte de los candidatos, de los que pueden ganar, ¿no es cierto? Es algo que uno no puede predecir, puede pasar o no, pero lo que pasa con la hiperinflación puede generar un caos social y unas grandes movilizaciones como vivimos a principios de este siglo, ¿no es cierto? Y eso es algo que también puede hacer tambalear el tablero del poder económico. Entonces no sé hasta dónde pueden llegar a estirar la piolita o mantenerlo dentro del control, pero también cumpliendo su objetivo, ¿no? De concentrar más riqueza y de condicionar a los gobiernos. Ahora, ¿qué panorama nos espera a los argentinos, teniendo en cuenta los 3 candidatos postulantes que tienen más posibilidades de ganar? ¿Qué va a pasar a partir del 11 de diciembre en este país? Creería que cualquiera de los 3 no va a haber diferencias esenciales respecto de que siguen manteniendo políticas que garantizan la continuidad de este modelo. Lo que sucede es que esas políticas, en la medida que se aplican, van desgastando a los que la aplican. Por eso es que gobernar hoy implica después el hecho de que termina el periodo y votan al opositor, que después va a hacer lo mismo y voy tratando de anotar, es decir, pensando que están castigando al gobierno, pero yo creo que así la sociedad se está castigando a sí misma, porque acá no hay cambios de fondo. Y el tema, cualquiera de los 3 que puede ganar, ya ha anticipado que va a mantener este modelo, es decir, el extractivismo depredador, es decir, promoción de las actividades para contar, para conseguir dólares, para pagar deuda, y eso sobre el Estado implica una presión para que baje gastos, pero no los gastos superfluos de la deuda y de los subsidios de las corporaciones, sino el gasto social, que es indispensable. Han anticipado que aceptan esas recetas del Fondo Monetario, que aceptan pagar más intereses a los usureros, y hoy está pagando los tenedores de la LELIC, que son los grandes bancos comerciales, están pagando una tasa efectiva anual del 210%. Y
es una locura, es imposible que una economía pueda funcionar, un país pueda funcionar, porque es trasladar ingresos a los especuladores, ¿no es cierto? ¿Y la dolarización? El tema de la inflación... No, pregunto por la dolarización. ¿Puede la dolarización. Sí. No, yo creo que la dolarización sería una medida extrema que implicaría ya una guerra abierta contra la sociedad. ¿Por qué? Y bueno, porque pulverizaría definitivamente los ingresos de la gran mayoría, trabajadores, jubilados, consumidores en general, y quitaría cualquier posibilidad del Estado de tener herramientas de política monetaria, de política fiscal, de política cambiaria, es decir, tendería casi a una desintegración no solamente económica, sino social. Y para hacer eso, avanzar en eso, que sería en beneficio obviamente del sector muy minoritario y muy concentrado, implicaría que ya hay una guerra abierta contra toda la sociedad. Y no sé si eso puede llegar a ser conveniente para el propio poder, ¿no? Eso dependería más de condiciones políticas y sociales que de una cuestión técnica. Luis, yo sé de su intención, digamos, a lo largo de buena parte de su carrera, digamos, de generar espacios para de algún modo divulgar la economía, hacerla accesible, hacerla de fácil entendimiento, digamos, no una cuestión de especialistas. Y la pregunta es, ¿por qué cree que la dolarización, esta idea, prendió tanto en la sociedad argentina? Esta idea que expuso, porque ya no les pone más, ya no la sostiene, pero así quedó planteada en la sociedad, incluso en los sectores más vulnerables, de menores ingresos. ¿Qué imaginamos? Claro, exactamente. ¿Qué imaginamos? Porque lo que se ha planteado es que la inflación es una herramienta que destroza el poder adquisitivo de la gente, es decir, que le quita capacidad de satisfacer sus necesidades básicas. Es tremendo la inflación, ¿no? Uh-huh. Pero la inflación no es un fenómeno que, digamos, que haya que aislarlo del resto. Hay países que no tienen inflación, porque dicen, ¿por qué Argentina tiene tanta y el resto de los países nada? ¿No es cierto? De América Latina, por ejemplo. Porque la inflación es el vehículo que trata de sacar ingresos de la gran mayoría para concentrarlo en una minoría privilegiada. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? En Argentina, esa gran mayoría que se perjudica, hasta ahora mantiene la capacidad de lucha, de resistencia, de pedir, de poder recuperarse. Entonces, eso hace de que vuelvan de nuevo los formadores de precios a aumentar el precio, ¿no? Uh-huh. En cambio, en otras sociedades, digamos Paraguay, digamos Perú, Bolivia, sí, lo que sea, no hay inflación, pero porque esa distribución del ingreso ya es altamente reducida. Ya lograron lo que acá no han podido lograr en la Argentina. En la Argentina todavía no han podido lograr desarticular por completo a la clase media, y con los procesos inflacionarios lo que buscan es eso, ¿no? Tirar cada vez más gente de la clase media hacia abajo. Entonces, yo creo que el tema de la inflación es un tema preocupante, pero lo más grave es que se busca desmantelar o destruir lo que queda de la clase media para que esto sea un país con una gran masa de desoccupados que vivan nada más que con subsidio ínfimo y que no consuman tanto, que los recursos están para que se los lleven afuera, ya sea materialmente o se los lleven los dólares de afuera. Por lo que usted señala, entonces no debiéramos ver con cierta, dicho entre comillas, envidia a lo que pasó en Paraguay, que lograron detener la inflación y que tienen un dólar desde hace no sé cuánto tiempo, estable, o Bolivia o Perú. No debieran ser ejemplos que nos desvelen. Exactamente, ¿por qué? Porque acá un proceso de dolarización significaría que se puede, obviamente, frenar el aumento de precios, porque los precios se mantenían en dólares, ¿no es cierto? Uh-huh. Lo único que se habría era dólares. El tema es que nadie va a tener dólares, porque acá para dolarizar, con la deuda que tenemos y sin recursos, sin reserva, porque hay que cambiar los dólares por peso, ¿no es cierto? Pero ¿cuántos dólares vamos a entregar si no tenemos dólares? Entonces el valor del dólar iría a un valor, digamos, 10.000 pesos. Uh-huh. Entonces, ¿cuánto va a recibir alguien que gana 300.000 pesos y $30? ¿Y cuál va a ser? No hay nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a tener una situación económica sin inflación, pero sin nadie que tenga la más mínima capacidad de adquisitiva para poder vivir. Totalmente. El tema no es tanto la inflación, sino cuánto me alcanza para poder
vivir. ¿Y cómo vive la gran mayoría del resto de las sociedades latinoamericanas? En una pobreza estructural mucho más grande que la Argentina. Luis Laferriere, bueno, nos deja llenos de información y de ideas para seguir pensando. No nos levantó mucho el ánimo, le voy a decir. No lo llamamos para que nos levantara el ánimo, pero bueno, si esa era su intención, no lo logró. La idea era describirnos esta realidad, ¿no? Sí, tal cual. Le ponemos, de alguna manera entenderla, ¿no? Le ponemos un poco de humor, pero es complicado. No, pero es cierto, si me permiten. Yo siempre, digamos, hacemos mucho trabajo, digamos, de difusión en medios, en charlas, y nuestra intención, inclusive yo estoy promoviendo la Cátedra Libre por un mundo nuevo, porque para entender que tenemos que construir un mundo nuevo, tenemos que saber dónde estamos. Porque no salimos de la pereza y de la comodidad y creemos que alguien nos va a venir a solucionar los temas. Y ya llevamos 40 años de democracia y no nos están solucionando, nos están agarrando. Entonces, si no tomamos conciencia de que estamos mal, difícilmente reaccionemos. Por eso, pero bueno, después para el mundo lindo están todas las propuestas de los políticos en campaña. No, lo llamamos a usted porque nos interesaba hablar con usted, porque sabemos que es una buena fuente de información y que además es muy claro en sus explicaciones, la verdad. Así que lo elegimos y estamos muy gustosos de haberlo escuchado. Y en cualquier momento lo volveremos a molestar porque yo creo que el tema económico en este país va a seguir. Gracias, muchísimas gracias, no hay ninguna molestia. Al contrario, a disposición cuando quiera. Un gusto, Luis Laferriere, muy amable. Que tengas buenas tardes. Adiós. Adiós.